Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan. Otra vez bienvenidos a Diario de Campo. Estamos en el reinicio del proceso que empezamos en pandemia. Ya para ese momento en que queríamos hablar de un montón de cosas, nos decidimos hablar de fútbol. Y estamos en una nueva etapa, provocada hace unos días por unos procesos que sacudieron otra vez como a la opinión pública alrededor del fútbol. Y queríamos retomar en un formato nuevo, un formato de conversación, un formato que nos permitiera el diálogo, justamente que ese diario de campo no fuera solamente por parte de nosotros, sino que pudiéramos traer nuevas voces y más aportes a todo esto que podemos decir sobre el fútbol. Justamente pues la provocación que nos trajo a hablar nuevamente en Diario de Campo, en ese formato todavía de monólogo, fue el trabajo que hicimos alrededor de el concepto de barrismo en Colombia. En ese caso estuvimos analizando cómo proponemos que hay unas contradicciones en el contexto del barrismo colombiano, y cuando terminábamos dejábamos como algunas consideraciones acerca de nuevas formas de barrismo. Además de hacer una revisión de algunos conceptos, dejábamos ahí abierta la posibilidad de pensar unas nuevas formas de barrismo, entre los cuales aparecía también el concepto de barrismo feminista. Entonces, bueno, iniciamos esta nueva etapa con nuestras dos invitadas, con gente cercana. Demos la bienvenida a María Fernanda, a Mafe, a Manuela. Si quieren, primero se presentan ustedes y luego vamos entonces conversando más acerca del proceso. Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Manuela, hago parte de Sororidad Roja. No sé qué más quieren saber de mí. ¿Quién es Manuela? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su jugador preferido, jugadora? No sé, cualquier cosa que nos puedan contar para que primero los conozcamos a ustedes. Luego hablamos de sororidad, ya presentaste a sororidad y vamos conversando también sobre eso. Bueno, yo soy politóloga, una astrónoma frustrada. Soy hincha del Medellín desde chiquita, siempre. Jugador preferido creo que no tengo ni jugadora. Mafe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Mafe, estudiante eterna de la UdeA. En este momento estoy haciendo una licenciatura en literatura y lengua castellana. También hago parte pues del proceso de Sororidad Roja. Futbolera desde chiquita, habitando el estadio desde chiquita. Pero también como en un espacio muy familiar, como así, hablando de jugadores preferidos, pues creo que tengo como la referencia de David Montoya. No sé, es como que pensar en David Montoya me hace pensar en Medellín, en mi familia y en celebrar. Sí. No voy a opinar mucho al respecto, pero sí, un buen referente. Y bueno, ¿qué más? No sé. ¿Qué más? Cuéntenos alguito. Yo que las conozco, sé que alguna vez tuvieron una ponencia conjunta sobre temas de fútbol. Cuéntenos un poquito de ese trabajo académico también que han hecho, pues que sé que surge como parte de la barra, ya vamos a entrar en la barra, pero que también tiene que ver con su formación y con su postura personal, académica y política, y que han hecho trabajo ahí. También nos pueden contar algo pequeñito sobre eso para empezar. No, bueno, pues dentro de la barra siempre hemos tenido como un horizonte académico y eso pues como que nunca lo queremos dejar de lado. Y en ese horizonte siempre hemos pensado que hay que poner en el debate la presencia de mujeres en las hinchadas y en las barras del país. En ese sentido, aunque hay un auge sobre la participación de las mujeres en el fútbol, aún no se explora sobre la participación de las mujeres en las hinchadas específicamente. Entonces, para nosotras fue como todo un reto empezar a elaborar precisamente argumentos a favor, en contra de lo que pasaba en el estadio alrededor de las mujeres y de las disidencias sexuales también. Y en ese sentido nos decidimos lanzar a un coloquio, el coloquio feminista que se realizó el año pasado acá en la ciudad, entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional.
nos presentamos, hablamos sobre precisamente como una pequeña sistematización de experiencias de lo que era nuestra barra y de lo que podía, digamos, aportar a la discusión. No solamente en términos de que existimos, sino cuáles son los posicionamientos que existen, cuál es la historia que existe también alrededor de la participación de la mujer en el fútbol y problematizar precisamente ese lugar de lo femenino en el estadio, en las gradas sobre todo. Mafe. Bueno, no sé, como complementando un poquito, también fue como la oportunidad de reconocer otras mujeres que están camellando alrededor del fútbol, pero como lo decía Manu, pues como más centradas en el fútbol practicado por mujeres, más no las mujeres en otros espacios, que es como nuestra apuesta, como no solamente jugadoras, sino pues diferentes actores, nosotras como hinchadas, pero también como la posibilidad de hablar de directoras técnicas, de periodistas, de árbitras, pues como de mujeres en todos los escenarios que atraviesan el fútbol. Bueno, entonces, gracias por la presentación. Entremos en lo que ya ustedes han mencionado y pues como que el centro de nuestra conversación, como caso de estudio y como referente, creo yo, para problematizar lo que ya habíamos conversado pues del podcast anterior, del capítulo anterior, en el que justamente problematizamos el concepto de barrismo y decíamos incluso unas consideraciones particulares del caso colombiano, con conceptos como el barrismo social, que digamos que ponen un punto de diferencia con los conceptos clásicos de las barras bravas. El caso colombiano definitivamente tiene unas particularidades que son pues como muy interesantes, pero que todavía le caben pues digamos críticas y cabe la posibilidad de pensar nuevas formas de barrismo. Entonces ahí les pregunto, ¿qué es Sororidad Roja? ¿Quiénes son? ¿Cómo surgieron? ¿Dónde se ubican ahí en esa discusión del barrismo? Estoy diciendo muchas preguntas, pero hoy vamos conversándolas. ¿De dónde surgió Sororidad Roja? ¿Quiénes son? ¿Y qué nos pueden contar sobre sororidad? Bueno, pues Sororidad Roja es una barra feminista, antifascista, de mujeres hinchas de Medellín, de la ciudad de Medellín, y bueno, el área metropolitana. Surgimos como de una necesidad y era como continuar el trabajo político, el quehacer político. Es una propuesta que nace de dos compañeras puntualmente, Manuela y Camila, que ya no hace parte de la colectividad, pero que se preguntan como, bueno, ¿qué vamos a hacer fuera de la universidad? Necesitamos seguir apostándole a escenarios de transformación y de formación política, académica, y empezaron como a reunir esas mujeres cercanas que nos reuníamos en torno al fútbol y al Medellín. Entonces fue como en 2019, fue como la fundación, nos reunimos para una final, para la final de Copa Medellín contra el Cali. Extrañamente ganamos. Y bueno, fue como un surgimiento súper bonito porque fue como reunirnos mujeres muy diversas que todas hablábamos alrededor del feminismo, pero pues como desde lugares distintos, ¿cierto? Pero también fue como la oportunidad de encontrarnos y decir, bueno, los pilares de la barra son entonces, como lo decía ahorita, el feminismo, el antifascismo, ¿cierto? Y apostándole a un barrismo distinto, un barrismo social, pero un barrismo social que no se quede en lo asistencial, que creo que en eso podemos profundizar como más tarde. Y pues nada, tenemos un manifiesto. Yo creo que el manifiesto fue un ejercicio que hicimos muy genuinamente, pero que nos dio un horizonte a todas y eso creo que es como lo que más se valora, además pues como tomarnos la tarea de decir qué va a ser Sororidad Roja, porque creo que esa reflexión no
casi nunca se hace en las colectividades alrededor del fútbol. Entonces, nuestro manifiesto creo que es una cosa demasiado bonita y está muy bellamente escrito. Pero digamos que tiene 10 puntos principales. Voy a tratar de acordarme de los más importantes. Lo primero es como reivindicar la historia de las mujeres en el fútbol, que apoyamos el fútbol femenino, pero también apoyamos el fútbol popular, el fútbol de las calles, de los barrios, pero también el fútbol que se organiza alrededor de una movilización, etcétera, etcétera. Hacemos parte del movimiento social y creemos en la diversidad de las mujeres, que creo que eso es también algo que nos pone como en un punto diferencial frente a otros espacios. Y también entendemos que todo lo que se hable o se luche alrededor del fútbol está dentro del estadio, pero va más allá del estadio. Entonces, tanto nos disputamos un lugar ahí en el estadio como un reconocimiento fuera de él, y creo que eso es algo diferencial también como que tenemos, que incluso pues como que no somos una barra que tiene una localidad específica, en la multiplicidad de, digamos, estados de la vida que tiene cada una de las que participan en la barra, incluso pues vamos a tribunas diferentes, pero eso no significa que no nos podamos organizar alrededor de ciertas cosas y ciertas acciones, y lo importante es que sí se nos vea pues como en apoyo radical y siempre presente pues al fútbol femenino, en especial pues del Medellín. Bueno, creo que quedaría por decir como la apuesta por feminizar el fútbol, que es como el objetivo general. Nuestra apuesta pues desde la barra, como problematizar y cambiar las dinámicas allí inmersas, y como lo decía Manu, pues esa apuesta por la diversidad, ¿cierto? Entonces como, ¿cómo es que dice? Dice como el fútbol es nuestro punto de partida, la expresión diversa de las mujeres es nuestro punto de llegada. Bueno, ahí hay un montón de cosas que las vamos a tocar más adelante, pues, o las quiero dejar ahí marcadamente porque me gustaría también como que contaran qué están haciendo ahora, pues actividades. Sé que hace poco estuvieron también como en un cineforo, se puede decir, como compartiendo la experiencia que hubo alrededor de un documental que se hizo de fútbol jugado por mujeres, como qué actividades están haciendo, cómo están trabajando ahora también, o qué nos pueden contar de pronto algo que estén haciendo como barra. Sino que somos muy parsimoniosas, para no decir inactivas, porque siento que las actividades que hacemos son contundentes y son buenas, pero somos muy, pues claro, pues en el ajetreo de la vida de todo el mundo no nos podemos dedicar exclusivamente a eso. Lo último que hemos hecho ha tenido que ver mucho como con lo audiovisual, también por eso estamos acá. Participamos de un documental, Sin Nosotras Nunca Más, que fue producido por El Tiempo y por Juliana Ruiz, periodista pues de la UDA. También hicimos un cineforo, como lo comentabas. Fue algo que nos llegó muy gratamente de sorpresa. Es un documental que se llama El Llamado, fútbol jugado por mujeres, en específico historias alrededor de formas íntimas, que es un equipo, pues para los que no saben, pues que tienen trayectoria acá en el fútbol femenino colombiano, y eso pues también nos permitió contactos interesantes, y pues una exposición y pues como nos toman como referente en la ciudad para hablar de fútbol jugado por mujeres. También participamos de un podcast con Anónimas abriendo cancha, pues que estamos como esperando el resultado final, pero pues también como eso, como le decía Manuela, como una apuesta por en este momento poner la discusión sobre las mujeres en el fútbol. Además de eso, pues como colectividad, las pelas internas alrededor de los escenarios de formación que sentimos como súper importantes, y siempre como que decimos, nos trazamos una línea, pero esa se va desdibujando y van naciendo otras, pues como conforme a las necesidades
pues como que se nos van atravesando, ¿cierto? También a la llegada de nuevas integrantes, es como... Y sacamos nuestro primer trapo. Bueno, en el ejercicio de esto del barrismo y de qué es la barra y qué tan importante es para una barra un trapo, pues nosotras llegamos también a esa discusión y a decirnos, claro, es importante, es el reconocernos y es el situar nuestro nombre y nuestra presencia en este espacio como es el estadio, ¿cierto? Entonces, alrededor de eso hicimos un trabajo bien bonito también, porque fue como corriendo, así queríamos que llegara para el documental y entre Ana y yo hicimos, pues como que corrimos sobre todas las formas y nos quedó nuestro primer trapo, choroto, pero hermoso. Pero bueno, ahí están hablando ya entonces de justamente ese lugar en el estadio y traigo lo que mencionaban ustedes ahorita de esa apuesta por feminizar el fútbol, con todo lo que eso puede implicar. ¿Qué es eso de feminizar el fútbol y esa relación que tiene ahí con la presencia en el estadio? ¿Cómo es ser una barra feminista dentro del estadio? Y no sé, aquí se me ocurre que, que si uno se pone a mirar como las historias del fútbol desde todos los puntos de vista, usted los mencionaba, jugadoras, árbitras, periodistas, barristas, hinchas, como que siempre implica una tarea más y es la tarea política también, como no es solamente juntarse porque nos gusta un equipo de fútbol, sino como que hay algo más que siempre está ahí como presente cuando las mujeres reclaman su espacio. Entonces, ¿qué es eso de feminizar el fútbol y cómo es eso en el estadio? Bueno, primero es difícil, claro, ¿cierto? Es como nombrarnos mujeres dentro del escenario del fútbol y del estadio, que no estamos inmersas en las dinámicas propias a las que nos han, pues históricamente nos han reducido. Entonces es como, somos mujeres que habitamos el estadio, pero no desde el lugar que quieren que lo hagamos, ¿cierto? Entonces es como feminizar el fútbol, es también llegar y decir, somos mujeres asistiendo a fútbol y haciendo de él un escenario propio, ¿cierto? Con nuestras dinámicas, irrumpiendo en esas formas hegemónicamente impuestas. Entonces es como, todo es una disputa dentro del estadio, siempre es una disputa por todo. Lo hablábamos puntualmente en otros espacios como esos escenarios de tener que reivindicarnos como mujeres conocedoras del fútbol, ¿cierto? Entonces es como, bueno, una primera disputa es el territorio, decir estamos acá y estamos acá como queremos, pero también estamos acá hablando de fútbol, comentando el fútbol y disfrutando de él, cosa que pues no es lo normal, ¿cierto? Entonces es como decirle al compañero que tenés al lado, no es que el comentario que acabas de hacer sobre este jugador o sobre esta jugada, pues no me parece por eso, y que pongan en juego entonces ay, es que usted ¿por qué sabe eso? No, y luego de eso no es solamente el saber, sino como si sabes entonces ¿qué sos? No sos mujer. Es como, no, usted sabe de fútbol, uy, no, un parcero más. Entonces es como esa lucha constante alrededor de ese espacio que habitamos y esa pasión que nos atraviesa también, ¿cierto? Feminizar el fútbol también es como apostarle a la transformación del mismo, de los escenarios. Es una lucha constante por despatriarcalizar las dinámicas que en él se ven, pues el estadio es un escenario sumamente masculinizado, tanto en público como en acciones, porque estamos viendo pues que es un escenario donde se le permite al hombre ser sensible, ¿cierto?
llorar, abrazar al compañero, amar a otro hombre y pues decirlo, ¿cierto? Sentirse orgulloso de amar a otro sin sentirse pues como de una u otra forma cuestionado en su masculinidad, ¿cierto? Mientras que el escenario para nosotras es el de todo lo contrario, o sea, fuera del estadio nosotras podemos llorar, abrazar, no sé qué, pero en el estadio tienes que ser racional, porque entonces si no sos racional no sabes de fútbol. Pues es como eso, como esa inversión de papeles que se dan dentro y fuera del estadio. A mí me parece pues que hay algo que anotar en lo que vos decías de siempre que las mujeres se organizan, significa también una lucha política, el escenario sea donde sea, pero también es una lucha política con los mismos movimientos de los que uno hace parte, porque no es solamente la mujer, que ya es difícil que entre a un escenario en donde se le valide su conocimiento y su pasión por el fútbol, sino la mujer que también hace parte de un escenario político, insistir en que el fútbol también debe ser tomado en cuenta como eso. Entonces, como una feminista que le gusta el fútbol, o sea, es una contradicción total. O la típica frase del fútbol, el opio de los pueblos, como una desvalorización de un escenario que tiene un potencial también importante y que no se debe dejar de luchar en él. Entonces siento como que es una tensión de ambos lados, no es solamente que haya una necesidad de organizarse, sino también una necesidad incluso de demostrar por qué es importante organizarse allá. Y eso también hace parte de feminizar el fútbol, porque es una apuesta de politización en principio y en fundamento. Y no sé ustedes qué piensen, pues porque creo yo que estamos llegando a un punto en el que incluso ya se está aceptando por la vía de lo que se quiera, lo políticamente correcto, o de que el mercado acoge ya también a las mujeres, tanto dentro del fútbol como en el estadio, ya las marcas sacan prendas para mujeres, ya es obligación que el periodismo tenga entonces siempre una mujer en el set. Entonces como que llegamos a un punto en el que casi que es como listo, no, ya no digan que no necesitan nada porque vea que ya están iguales que nosotros. Entonces ahí creo que también llega como un punto donde la discusión se complejiza más y donde quisiera yo como entender o que ustedes nos contaran, pues como particularmente la importancia de ese concepto del feminismo, bueno, los múltiples feminismos y cómo es importante a que simplemente otras mujeres que también están llegando al estadio, que están ocupando pues como un lugar dentro del estadio, que esa apertura se está dando, casi que ya nadie la niega, pues ya nadie dice no, las mujeres en el estadio no, como sí pasaba hace unos años, pero sí, ¿qué diferencia hay estar, insisto, en el estadio y en otros escenarios asociados al fútbol, pero desde el feminismo concretamente, para no entrar justamente no sé si esa validación ya de que todo está bien ya, que ya se aceptó, que ya hay liga, que ya hay jugadoras en diferentes equipos de colombianas, que ya jugamos un mundial, entonces que ya no digan nada más porque ya está todo bien. Eso me parece, pues lo primero a lo que me remito es como esa última frase me hacía pensar en Carlos Antonio Vélez diciendo ay no, tan sufridas, cuando claro, evidentemente han sido luchas desiguales, no vamos a decir que los futbolistas no las han tenido porque son otras formas de lucha y por otras cosas y por condiciones laborales y esto. Pero bueno, yo creo que es enfrentarnos a la llamada cuota de género, ¿cierto? Es como, sí, están, pero para que las vean, ¿cierto? Las dejamos entrar, las dejamos estar, las dejamos habitar, pero como te decía ahorita, es como un escenario donde te dicen, bueno, puedes entrar, pero de esta manera, te tienes que comportar de esta manera, tienes que reproducir estas ideas, esto, lo uno y lo otro. Y creo que ahí radica la diferencia y es que pues lo nuestro es una apuesta política, ¿cierto? Y esa apuesta política busca transformaciones estructurales, transformaciones que nos lleven realmente a sentirnos cómodas en los espacios que habitamos y a sentirnos pues propias de ellos.
es distinto para una mujer que se reivindique feminista estar en el estadio porque va a estar siendo señalada por lo mismo. También puede ser porque el feminismo está visto como ese odio, el odio a lo masculino y todo esto, y de esa manera se interpreta. Entonces llegar y nombrarse feminista es tener ojos encima, ¿cierto? Es que te condicionen todo lo que quieres hacer, eh, más por el hecho de ser feminista que por el hecho de ser mujer. Entonces creo que es muy, como lo decíamos ahorita de nuevo, es una lucha constante, ¿cierto? Es ocupar otro lugar. Sí, a mí es que me parece que lo que está pasando últimamente ha servido como de lavadero de cara y ya. O sea, eso no ha sido una apuesta intencionada, ni reflexionada, ni siquiera, porque también vemos a periodistas mujeres que terminan replicando las mismas ideas que tienen los periodistas hombres desde hace mucho tiempo y que no, digamos, como decía Mafe, por la cuota de género, por su pertenencia ya significa que estén reivindicando luchas de las mujeres. Además, porque el feminismo es una cuestión que va a la profundidad, no a la simple visibilización de unas caras bonitas, porque también hay que decir que pues, a las periodistas que se les da la posibilidad de estar al aire, de estar hablando, pues es porque también en un juego muy siniestro es como vean que está acá, pero vea que está acá porque es bonita, la blanca estudiada o porque es la que puedo hipersexualizar también. Entonces, la profundidad a la que va el feminismo es cuestionar precisamente la feminidad y la masculinidad hegemónica que hay en el fútbol, porque si hay una masculinidad hegemónica es porque también hay una feminidad hegemónica y el hecho de que los hombres puedan disfrutar del fútbol es porque hay otras labores que no se están haciendo por parte de ellos y en las casas, en los hogares, pero también porque a ellos sí se les puede dar un descanso de las afugias del capital, pero a las mujeres no. Y también es como cuando la mujer participa ahí, es que lo vemos pues como propagandas como las de Águila, que aunque se han transformado, siguen en una hipersexualización de las mujeres. Entonces, es luchar contra todo eso, es seguir denunciando, pero también es comprender que es mucho más complejo que solamente que estén participando. Pongo el ejemplo de lo que está pasando pues como con Jenny Hermoso y es miles de hombres que están aprovechando o incluso pues instituciones que están aprovechando el momento para decir que apoyan al fútbol femenino con un gesto que fue evidentemente una agresión sexual, pero que tras bambalinas siguen ocultando lo que pasa con hombres maltratadores, violadores, acusados de abuso, la selección ganadora del mundial con un abusador jugando, miles de procesos frenados, jugadores que no pueden salir de su país porque tienen orden de captura en otros, por ejemplo, Xavi Hernández diciendo que lo que pasó fue horrible, pero en meses anteriores diciendo que se compadecía con su compañero Dani Alves por su situación tan horrible. Entonces, es como un juego de lo políticamente correcto, pero también un juego de mercadeo impresionante que se aprovecha pues en el momento del mundial, pues como en Colombia particularmente el nivel que se está teniendo pues como en el fútbol y de los que las jugadoras también son parte de eso, las agresiones que se han visto en los partidos de Liga Femenina reproducen la masculinidad hegemónica de la solución violenta a los conflictos. Entonces es difícil posicionarse porque hay que tener todas las aristas ahí en juego y nombrarse es muy duro. Creo que con otras compañeras de otras barras hemos notado que ese nombre pesa mucho todavía, entonces es también difícil encontrar compañía en otros lugares. Me llamaba mucho la atención lo que decía Mafe al principio sobre esa idea de les permitimos estar, de la manera en que les permitimos que estén por la idea que tenemos de lo que son. Porque creo que es incluso
como la misma crítica que se ha hecho al concepto de inclusión. Esa idea de vengan ustedes que son diferentes étnicamente, tienen una discapacidad, vengan, los incluimos, pero esto es nuestro y vengan que ustedes las dejamos estar. Me parece muy interesante como esa postura. Y definitivamente ustedes están entonces, pues al nombrarse como barristas, están en un entorno mucho más grande, justamente el entorno del barrismo con tantos imaginarios. Vuelvo a citar el podcast que hicimos en el capítulo anterior, el último monólogo que hicimos, reconociendo que en el contexto colombiano hay unas particularidades, que surgen unos conceptos que son interesantes para analizar el fenómeno: barrismo social, barrismo popular. Yo propongo que hay una contradicción ahí, pero más allá de eso, entonces, ¿qué dice el barrismo feminista sobre el barrismo colombiano? ¿Cómo se posicionan ahí? ¿Por qué reconocerse como barrista, entendiendo pues lo que uno puede decir del barrismo en general y reconociendo sus problemas? ¿Cómo se ubican ustedes ahí? ¿Qué dicen ustedes del barrismo colombiano? ¿Qué aporta la barra feminista al barrismo colombiano, al barrismo en general? Bueno, pues yo creo que pues como de las cosas importantes es como todo el mundo nos pregunta ¿por qué barristas? ¿Por qué no colectividad? ¿Por qué no, pues como por qué no nombrarse desde otro organización? lugar? Ajá. Sí, es Exacto. como pues somos barristas, no barristas que responden a las dinámicas barristas del país, sino que nos nombramos barristas como pues como mujeres que nos agrupamos alrededor de una idea del fútbol que lo sentimos desde lo pasional, pero que lo politizamos y pues que entendemos que también desde nuestra posición alentamos y resignificamos pues como ese escenario. Evidentemente, hablar de barristas y decirnos una barra hace mucho ruido y más porque pues no se nos reconoce así, pero nosotras nunca hemos querido que nos reconozca otra barra como barras, sino pues como es una autodenominación y estamos convencidas de que nuestro ejercicio alrededor del alentar en el estadio no es distinto porque no lleve precisamente esas mismas dinámicas. Y te interrumpo ahí justo porque ese reconocimiento del que hablas en el barrismo tradicional implica como un sistema de códigos para el reconocimiento. Entonces esta es la más viajera y esta es la más brava, esta es la que más pelea, esta es la que más trapos ha robado y esta es la que más... También lo masivo pues juega ahí otro papel. Entonces justamente entendiendo este sistema de códigos que tiene el barrismo, insisto, con unas discusiones internas interesantes, a las cuales también les podemos hacer muchas críticas, pues, y que, bueno, ahí les doy la palabra para que ustedes también puedan como comentar algo al respecto. Pero sí, justamente entendiendo que ese reconocimiento y ese nombrarse ahí justamente trae ese sistema de códigos, entonces, tal vez transformo la pregunta: ¿qué códigos tiene una barra feminista o cómo se ubica dentro de esos códigos o qué dice de esos códigos? Bueno, pues lo primero es que los reconocemos, pues sabemos que existen, pero pues no estamos inmersas ahí, ¿cierto? En otro lugar nos preguntaban como, ay, bueno, ¿y si les roban el trapo? Nosotras, ¿qué? Pues La vida por el trapo. la oportunidad de hacer uno más bello. Perfecto. Es como, evidentemente no es el escenario de disputa de nos tenemos que hacer matar por el trapo, no, nuestra apuesta no es violenta, no es como la resolución de conflictos violenta, que es la reproducción masculinizada de ese barrismo, es como nada, o sea, nosotras, nuestra idea no es hacer el ejercicio de disputarnos físicamente, o sea, como esas violentamente el espacio o pelearnos por el trapo, incluso pues eso territorial es impresionante. Pues pero que además que eso que acabaste de decir es lo que también hacen las otras barras. Sí, ellos dicen que pelean, no. pero igual sacan el trapo nuevo, así les roban el frente y lo sacan otra vez y no, el aguante, pero igual sacan el trapo. Y no es el mismo trapo, es que le cambiamos la letra o ya está más chiquito, este verde es más clarito, pues no, evidentemente pues nuestra apuesta no está ahí, ¿cierto? Es como
como otras formas. Nuestros escenarios de disputa van más desde las ideas, desde lo político, que desde el vamos a pelearnos por por el trapo, aunque el esfuerzo pues por hacerlo. Pero a mí me parece interesante decir algo y es, pues tampoco es la idea de romantizar un barrismo feminista. ¿Por qué? Porque en otro espacio sí nos decían, es que, y entonces ustedes cuando se enojan en el estadio, ¿cómo hacen? Como, normal, pues puteamos, normal. Pues Claro. como no sé, hay una también romantización de la feminidad como en la oposición a la violencia, que es Correcto. fragilidad. Y aunque nosotras no, como decimos, no resolvemos los conflictos de manera violenta, agresiva, pues obviamente sí hay parte de violencia en lo que nosotras denunciamos y decimos, o sea, estamos en afrenta con algo y eso también es un ejercicio del cual nos responsabilizamos, pues no es una agresión frente a la persona, pero sí a conductas, a fenómenos sociales que a nosotras nos parece importante denunciar de manera tajante y que eso puede leerse también para otros violentos y creo que eso es lo que incomoda tanto de un barrismo feminista, que es demasiado pullante y que no, pues nosotras por lo menos no nos hemos quedado calladas con muchas cosas. Entonces es también como batallar contra esa idealización y esa romantización, pero también teniendo una posición demasiado fuerte pues de parte de nosotras ahí. Claro, incluso creo pues que eso hace parte como de lo que hablábamos ahorita y es como de esas posiciones, eso que nos permiten hacer y cómo creen que debemos hacerlo. Claro, es como, ay, entonces cómo se enojan las feministas, como nos enojamos. Se enoja en feminista. Pues, es como, entonces, como hay, pues como si nosotras no pudiéramos de nuevo sentir el fútbol como lo sienten los hombres alrededor de, claro, pues nos dio rabia tal jugada, entonces nos tenemos que parar a tirar flores, pues evidentemente no, también gritamos. También Esa nos patada hace exaltamos. parte de una forma patriarcal de no. No, devuélvesela. Pues sí, No. total. No, y también quería notar, pues como volviendo a esas anécdotas de cómo se autorreferencia el barrismo tradicional, pues aquí en Colombia tenemos todos esos casos de formas de robos diferentes, que no fue en combate, sino que también fue por otra forma, que rompiste unos candados, que tenés un contacto en la alcaldía y entonces me dejaron sacar el trapo. Un montón de cosas y me llama mucho la atención con este tema de los trapos, el trapo que se robó esta barra de Cali en Argentina. Ahora que vino Racing a jugar aquí la Copa Libertadores, otra vez estaba el trapo de Bursaco. El mismo que se robaron lo volvieron a sacar, lo volvieron a hacer y al final también hay como un montón de discursos del barrismo tradicional, pero que también pues finalmente es como ese escudo de la masculinidad, pero que finalmente también tienen un montón de prácticas que son disidentes de eso o que niegan eso en sus propias formas de hacer las cosas en la cotidianidad. Entonces está el lugar de las barras feministas con las resistencias que ustedes reconocen pues como para esa ubicación, pero entonces también están otras barras que se proponen como, voy a decir, atreverme a decir monopolio, un cierto monopolio como del tanto territorial pues como el reconocimiento, y entonces empiezan a decir como no, es que nosotros dentro de la barra tenemos una facción de mujeres, dentro de la barra tenemos participación de mujeres o hacemos proyectos con mujeres. También cómo leer eso ustedes, cómo lo ven, qué particularidades tiene pues como entender también esas diferencias. Pues es bien complejo y es como tendríamos que hacer un mapeo de las diferentes barras, ¿cierto? Próxima investigación ahí. Sí, justo hablaba como con compañeras de Santa Fe que nombran pues la barra albirroja tiene un comité femenino, pero este comité femenino solo está, ¿cierto? En las reuniones me contaban, no sé, me escudo ahí porque no sé qué tan cierto es, no hago parte de esas dinámicas, pero me contaban como que en las reuniones generales no pueden haber mujeres. Es como cero. Una mujer va a entrar a la reunión y le dicen, no puedes estar acá.
Entonces es como listo, como no pueden estar, ¿cierto? Pero es importante saber y hacerles saber, incluso a la institucionalidad, como también para buscar beneficios, que tenemos un comité femenino. Nos contaban también, como a manera de anécdota, que para el 8 de marzo, si no estoy mal, creo que para el 8M querían sacar como algo conjuntamente entre las parceras que se nombran feministas y las nenas del comité femenino en Santa Fe, y que propusieron sacar un frente que pues como que hablara sobre las leonas. Y llegan los barristas y dicen, leonas, oiga, pues ¿cómo se les ocurre que vamos a sacar eso? Ese trapo no va, ese frente no va. Pues nos empiezan a decir que todos somos unos maricas. Es como, cierto, más internamente, pues como ya más local, con relación a la ciudad de Medellín, como yo sé que en la Resistencia hay mujeres que están siendo como lideresas de barras, pero no sé cómo sea la participación real de esas mujeres dentro de la incidencia del estadio. Incluso lo comentaba con una parcera cercana y es como, es que ellos dicen que nosotras hagamos, pues como que le hagamos una apuesta, como si hiciéramos una escuela para barristas de cómo no ser tan machos. Entonces como también ese lugar que nos dan, como no es que ustedes tienen que estar, o sea, tienen que ser las encargadas de la formación de los hombres, o sea, enséñennos a cómo ser menos pelles, ¿cierto? Es como... Pero lo que pasó también con el trapo de Liga Femenina. Con el trapo de Liga Femenina Cuéntenos. Digna Ya, que llegamos era una apuesta desde la coordinadora, bueno, eso no lo habíamos dicho, hacemos parte de la coordinadora futbolera y feminista de Colombia. Era una acción conjunta con compañeras del Once Caldas, y pues llegamos a la decisión, decidimos que era más fácil que las chicas del Once Caldas entraran en el trapo, pues por las dinámicas del ingreso al estadio. La idea inicial era que ellas sacaran el trapo y se había gestionado un permiso para nosotras movilizarnos internamente y llegar hasta el lugar donde estaban ellas, pero no pasó, porque ellas dicen como no, los parceros de la barra del Holocausto dijeron que no, porque de pronto los sancionaban, entonces no se van a hacer responsables. Listo, lo mismo sucede con la Resistencia, no se saca el norte. Bueno, nosotras ahí dijimos súper bien, pues porque tampoco queremos lavarles la cara. Claro. Y bueno, ya nadie se quería personar de eso, y pues Manu y yo dijimos, listo, nosotras que nos llegue el trapo, nosotras la sacamos y lo asumimos como individualidad, pues porque como colectivamente no estamos reconocidas, claro, para la institucionalidad, entonces sería una sanción individual. Pues, y se llevó a cabo la acción, no tuvimos ningún percance realmente. Y bueno, pero estaba contando que como esas dinámicas también de que hay mujeres dentro de los escenarios del barrismo, recuerdo mucho con tristeza una reunión donde estábamos como reunidas chicas de Medellín y de Nacional de diferentes barras, ¿cierto? Entre esas de la Resistencia y de los del sur. Y una chica de Nacional estaba contando la experiencia y decía, pues estábamos discutiendo alrededor de eso, de las cuotas de género y cómo simplemente las mujeres estaban. Y ella decía, pero ¿cómo me van a decir que no se tiene la idea de que existen mujeres en los del sur si nosotras salimos en los videos? Entonces yo decía como, esa es la participación que nos estamos disputando. Evidentemente no, es mucho más allá. Y otra vez vuelvo al no solo habitar los espacios, sino hacer los propios. Y bueno, y así
en otras muchas barras. Por ejemplo, la de la América, nos contaban las chicas en esa entrevista previa al lanzamiento del documental, como que habían ejercicios, pues como que estaban ellas como comité femenino y que la barra las tenía presentes, pero también la crítica y es como que salieran a decir como, no son tan machistas porque nos tienen presentes. Es como cuando nos invitaron a darle la manito a No, pero es una anécdota muy chiquita y es para el 8 de marzo también en un partido del Medellín nos hacen el contacto como si fuera la mejor propuesta que nos hacen en el mundo, quieren salir de la mano con los jugadores y todas como, bueno, no todas, pero la mayoría decidimos por consenso que la madre no somos adorno de nadie. Entonces luego en el partido nos encontramos con otra barra que sí decidió hacer eso y estaban pues dichosas, felices, salimos con ellos, no sé qué, y nosotras ahí haciendo cara de... Como sí, también nos invitaron. Voy a pasar con algo que mencionaste, Mafe, que es como para una última parte de la conversación, y mencionas como el reconocimiento institucional. Ahí también nos enfrentamos como a otro aspecto del barrismo, ya pues digamos también teniendo en cuenta que volvemos al caso colombiano, sí hay unos tratamientos particulares pues como el barrismo, digamos que en Latinoamérica, Colombia ha sido con mayor o menor asertividad y en cualquier caso pues siempre teniendo un problema muy complejo por gestionar, ha sido pues como el hito del tratamiento institucional, que no es netamente policivo, y hay un reconocimiento, hay comités, hay trabajo conjunto de diferentes actores, y también el contexto nos pone, tal vez, vamos a ver qué consecuencias terminan concretándose con la coyuntura de esta judicialización a los líderes de la barra de los del sur. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque también se puede marcar un hito institucional alrededor de lo que pasa con el trabajo y el relacionamiento institucional con las barras. Pero entonces eso, ¿cómo ven ustedes la parte institucional? ¿Qué creen que como barra consideran que las políticas de cultura del fútbol, de barrismo y demás necesitan? ¿Qué aspectos pueden aportar ustedes a esa visión institucional o al tratamiento institucional que se le ha dado al fenómeno del barrismo? Bueno, pues lo primero es, yo creo que, como lo mencionabas, esas distintas formas que se han dado desde la institucionalidad para trabajar con el barrismo, pues está presente el barrismo social. El barrismo social es un barrismo que se considera institucional, incluso como lo hablábamos ahorita, las barras que ellos reconocen tienen estímulos para salir en diciembre o en enero a regalar juguetes, cuadernos, tomarse fotos y decir, bueno, esto es el barrismo social, lo estamos haciendo por la gente, pues cuando el trabajo realmente en los barrios y pues el trabajo social no es tan real, es más como un escenario asistencialista, ¿cierto? Lo otro, puntualizar en que estos escenarios de mesa de convivencia en el fútbol se dan únicamente con los actores que ellos reconocen importantes o transversales o relevantes para el fútbol. En el caso de las barras, pues las barras reconocidas, mal llamadas populares, como la Reexistencia, los del sur. Creo que en el caso de Medellín está la Chatarra, y de Nacional, no sé si de pronto Pueblo Verdolaga también está ahí. Verdolaga. Pero no se reconocen esas otras manifestaciones barristas dentro del estadio, ¿cierto? Yo siento que parte también de un problema de conceptualización de lo que es la convivencia en el fútbol. Pues es una visión demasiado corta de lo que significa una política de convivencia en el fútbol, que casi que termina siendo como una transacción de contención. Estamos dando estímulos para que por favor no vayan a tener riñas y demás. Y es una conceptualización de la violencia que solamente se enmarca en la violencia agresiva entre hombres, pues como que llega al homicidio y demás,
pero que no se ha preocupado por otro tipo de violencias que también hay en el fútbol y de las que nosotras podríamos hablar un montón. Entonces siento que también parte de una conceptualización que tiene esa institucionalización de los procesos barristas que no permite que otros actores lleguen a ese escenario. Y que ahí permítanme, yo les interrumpo con una cuestión que yo creo que ya hemos nosotros, sobre todo aquí en Medellín, naturalizado, y que ustedes dirán a qué fenómeno se les parece, pero pues en el estadio tenemos un actor institucional que reconoce que no puede tener control sobre una tribuna y le permite a ese mismo actor que se autocontrole. A ver a qué se nos parece eso en el contexto general de la ciudad. Y lo hemos naturalizado, y desde ahí también me parece muy interesante lo que dice Manuela de esa idea de la contención, pues como concebir esos espacios como una idea simplemente de contención, porque casi es como atender lo urgente para que el espectáculo se pueda realizar. Y también ahí, pues obviamente que este hito que estamos hablando, pues como que puede generar un hito alrededor del tratamiento con las barras, es porque pasó en el estadio, pues porque pasó adentro. Los días siguientes hubo otro suceso incluso con un par de muertos, y no se le ha dado tanto bombo a ese, justamente que podría tener incluso más repercusión, pero no se le dio tanto bombo porque tal vez no fue dentro del estadio. Entonces también como esa perspectiva de la conceptualización de lo que hacen las políticas y el tratamiento institucional del fenómeno del fútbol me parece interesante. Claro, incluso en los pocos escenarios que hemos tenido con institucionalidad, denunciábamos un caso, pues hablando puntualmente de esas otras formas de violencia, que fue una violencia, pues fue agresiva, fue una amenaza. Recibimos una amenaza, lo hicimos llegar como, ¿cómo se llama? La Comisión Técnica Local del Fútbol. El comisionado técnico local del fútbol, y la respuesta que recibimos es como, es que ¿para qué se ponen a decir eso? ¿Para qué se meten ahí? Pero entonces es distinto, claro, si hubiese pasado dentro del estadio que uno amenace al otro de manera directa, pues como con todas las cámaras encima o los ojos encima, y eso es como, repitiendo lo que decía Manu o lo que decías vos, es como esa respuesta inmediata a bajar el humo a lo más visible. Hoy precisamente hablábamos de por qué el clásico de mañana va a ser solamente con público del local, ¿cierto? En este caso de Medellín. Y Manu me decía como, puede ser por los muertos, y yo no creo que sea por ese escenario del último clásico, o el penúltimo. Del último clásico. Yo le decía, ¿por qué? Pues porque se hizo lo que se hace en la ciudad cuando pasan ese tipo de cosas. Se sientan en la mesa, se ponen los actores a hablar, se les comprometen que no va a volver a pasar, no sé qué tan. El tema quedó saldado, ¿cierto? Pero el escenario de la institucionalidad, en este caso llámese empresa nacional y su gente, está, pues es como esa disputa que se está dando, creo que es ahora lo que nos está llevando a un escenario que históricamente ha sido el escenario de más violencia. Los clásicos donde solamente entra una hinchada son escenarios más violentos para la ciudad. No para el estadio, pero sí para la ciudad. Y que incluso yo diría que justamente por ese estar en el ojo público, tanto los líderes como toda la barra pues de los del sur, en este momento creo que estarían en menos disposición pues como de exponerse pues desde cualquier punto de vista. Entonces sí, como que la reflexión ahí debe ser justamente más profunda. Y bueno, eso no es nada nuevo, pero digamos que desde las reflexiones que se han hecho alrededor de la violencia del fútbol, siempre es como es el fenómeno, sacar la violencia del estadio. Y lo que pasa alrededor en la ciudad, pues como que ya es problema de otro tipo. Y bueno, en la ciudad también tenemos otras dinámicas alrededor del control de la violencia que también pues como que ayudan a entender, digamos, lo que puede pasar en ese contexto. Pero bueno, vamos entonces cerrando, agradeciéndoles por estar pues como en la disposición de la conversación. Bueno, aprovechar también para agradecer a la Universidad Nacional que nos presta pues como los espacios para realizar este podcast, en principio a la Facultad de Ciencias Humanas Económicas y a UN Radio, que nos permite pues como hacer uso de este espacio para tener una mejor calidad en la grabación.
esperamos pues como poder utilizarlo posteriormente para otros podcasts. ¿Qué quieren dejar como reflexión para cerrar? ¿Qué deja pues como cierre de lo que conversamos en torno al barrismo colombiano y ustedes pues como barra feminista, también si quieren hacer invitación pues para quienes las quieran conocer, sus redes sociales y demás, pues también como que es el momento para que dejemos ahí los contactos? Bueno, no, pues yo creo que agradecerte a vos por la invitación al espacio, pues que también hace parte de esa apuesta por poner la discusión del barrismo y sus distintas formas y de nosotras como mujeres habitando estos espacios. Nada, yo creo que la invitación es como a la reflexión constante alrededor de este escenario puntual y pues también como de todo lo que nos atraviesa. Y nada, la buena. Nuestro Instagram es Sororidad Roja. Éramos muy activas, pero vamos a volver a ser activas. En esa también estoy yo como diario de campo también diciendo que va a estar más activo. Esperemos que sí, que esta sea pues como la oportunidad para retomar el camino, para seguir estas discusiones. De pronto nos volvemos a ver con ustedes para otro tema, con otros invitados como para generar más conversaciones. Nos seguiremos viendo entonces. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @diariode_campo. Ahí pueden encontrar todos los links para que escuchen el podcast en el enlace que más les corresponde en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Entonces estaremos pues como encontrándonos para nuevas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.